El mundo de los espíritus puros aparece dividido en buenos y malos. Guadalupe Radio presenta la videoserie Ángeles y Demonios con el padre Pedro Barrajón. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en el capítulo 11 de la serie Ángeles y Demonios, en el que vamos a tratar del rito del exorcismo. Aquí les habla el padre Pedro Barrajón, profesor de teología en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, donde tenemos desde hace más de 20 años un curso anual para formar exorcistas y también para formar a aquellas personas que estén interesadas desde un punto de vista pastoral en este tema. Me ha tocado pues desde el inicio colaborar en este curso, incluso dirigirlo algunos años, y la pregunta que podemos hacernos antes de iniciar es: ¿cómo se desarrolla el rito del exorcismo? ¿Cuáles son los elementos y partes que tiene este rito, que para muchos de nosotros es misterioso, pero que en sí mismo es un sacramental, como hemos dicho en el capítulo anterior? Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a un momento importante de la serie Ángeles y Demonios, donde vamos a hablar del rito del exorcismo. Vamos a hablar en primer lugar un poco de la historia, muy brevemente, de este rito, y después vamos a ir a su estructura general, cómo se desarrolla. Por mucho tiempo hubo un ritual llamado ritual romano, en el que estaba incluido este rito del exorcismo, publicado por el Papa Pablo V en 1614. Estaba en latín, es un rito en latín. Este rito en latín lo usó la Iglesia muchos años, prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, donde se adaptaron varios ritos, y en 1998 hubo una nueva edición del rito, que es la que actualmente se sigue. El rito de 1998 no está ya solo en latín, la edición principal es en latín, está en otras lenguas, lo encuentran en castellano, lo encuentran en inglés, en francés, italiano, etc. Les voy a contar una anécdota que me pasó hablando de este tema en la radio-televisión belga. Me tocó hablar del tema del exorcismo con un señor que hace liberación, hace curaciones. Él es médico, pero cree mucho en la medicina alternativa. Y me dijo en la radio, que él usaba el rito del exorcismo católico en latín y que para él era muy eficaz en la curación de varias enfermedades. No dijo exactamente cuáles. Bueno, algunas personas dicen que el latín tiene una eficacia especial porque durante muchos años el exorcismo se realizó en latín y por lo tanto el demonio siente como más la fuerza del latín. Yo a esto le doy un peso relativo, pero alguna experiencia de algún exorcista efectivamente dice que el rito en latín prefiere hacerlo en latín. Ahora el rito se puede seguir usando en latín, se puede seguir usando en italiano, en la lengua, diríamos que la conferencia episcopal lo ha traducido. El rito consta de 5 partes. Viene una explicación muy interesante, un proemio, donde se explica lo que la Iglesia considera que es el exorcismo. Luego se habla de unas premisas generales para la aplicación de este sacramental. Estas 2 partes no las vamos a ver ahora porque en realidad las hemos visto en los capítulos precedentes. Luego se habla de la estructura del rito del exorcismo mayor. Y ahí nos vamos a detener más. Y también algunos textos de la Escritura y oraciones que se pueden hacer. Y al final hay un apéndice.
Bueno, ya he dicho que sobre el proemio y las premisas no me voy a detener, porque ya hemos hablado. Vamos a hablar más de la descripción del rito en sí mismo. ¿Dónde se hace un exorcismo? Bueno, un exorcismo tiene que hacerse en un lugar apropiado. El lugar apropiado, por ejemplo, no es durante una celebración eucarística en una iglesia. Se puede hacer en un salón adyacente a la parroquia o en un lugar decoroso, pero normalmente la iglesia no quiere que se una el rito del exorcismo con la celebración de la Eucaristía, una cosa importante. ¿Cómo comienza el rito del exorcismo? Obviamente ha habido todo un discernimiento previo del cual vamos a hablar. No cualquier persona llega, se pone en la cola y recibe un exorcismo. Tiene que haber habido un discernimiento. La persona siente señales específicas de que el demonio la está atacando, no a través de la tentación, sino a través de algo más fuerte. Bueno, el sacerdote exorcista dice: muy bien, te vamos a aplicar un exorcismo, ven a tal hora, ven acompañado de alguien, es bueno ser acompañado de alguien, y un grupo de personas que ayudan al sacerdote exorcista están en ese lugar. El exorcista normalmente debe llevar pues un traje talar o un alba, una estola normalmente morada. Es muy bueno que lleve la cruz, una cruz en la mano. La cruz en la mano que indica el poder salvador del Señor Jesús. ¿Cómo se inicia? Con la señal de la cruz. La señal de la cruz ya tiene un valor en sí mismo exorcístico. Yo recuerdo que mi madre me decía que cuando tuviera tentaciones hiciera esta señal con los dedos, que es la cruz para defenderme del enemigo. Entonces, con la señal de la cruz iniciamos la misa, los sacramentos, se inicia este rito del exorcismo. Muy importante y no hay que pasarlo de largo, hay que hacerla bien la señal de la cruz, porque va a ser la cruz que vas a salir victoriosa de este combate. El exorcismo es como un combate casi. Un combate entre el demonio que no quiere salir de una persona, no quiere dejar de atacar a la persona, y Jesucristo que le pide a través de su ministro que la abandone. Luego hay la bendición del agua y de la sal. En el rito del exorcismo hay aspersión con el agua bendita. También la sal se puede bendecir, se puede exorcizar para que a través de estos elementos el Señor actúe con su gracia, liberando ulteriormente a la persona. Entonces se bendice el agua bendita, que puede ya haber sido bendecida antes. Si no ha sido bendecida, se bendice, y lo mismo se hace la exorcización de la sal, que hay una oración específica para que el agua con la sal, no es algo mágico, es recordar lo que el Señor nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra que no se corrompe, etc. Luego viene algo muy curioso que no podemos esperar, es la letanía de los santos. Se invocan a los santos, porque los santos han sido aquellos que han luchado con el demonio y lo han vencido gracias al poder victorioso de Cristo. Entonces se invocan a los principales santos, pero también la persona que va a recibir el exorcismo puede decir: Padre, incluya por favor a tales santos que yo les tengo mucha devoción. Estas oraciones se pueden decir de pie, uno puede ponerse de rodillas si quiere. Son oraciones que también la Iglesia hace en momentos importantes, por ejemplo, cuando se preceden una ordenación sacerdotal o episcopal,
diaconal o una profesión religiosa. Luego hay una recitación de salmos y de la palabra de Dios muy importante. Luego hay una imposición de las manos. Ahora solo digo todo esto, luego lo explico. Luego se va a rezar el Padre Nuestro. Luego se vuelve a dar a la persona el signo de la cruz. Luego hay lo que se llama la insuflación, una especie de hacer este gesto de dar el aire, que es el Espíritu Santo. Y luego viene el exorcismo como tal en la fórmula imperativa o deprecativa, que puede ser repetido. Y finalmente hay una acción de gracias con la recitación de una oración mariana, que puede ser el Magnificat, y se concluye con una bendición. Estas son las partes litúrgicas importantes, pero las voy a explicar en la segunda parte de este capítulo 11, en el que estamos hablando sobre el rito del exorcismo. Queridos hermanos y hermanas, estamos explicando la estructura del rito del exorcismo. Hemos hablado del saludo inicial, de la señal de la cruz, de la bendición del agua, de la sal, de las letanías de los santos, y ahora se pasa a lo que es la proclamación de la palabra de Dios, salmos y evangelios. El exorcista puede escoger alguno de los salmos, no todos, alguno de los evangelios. Normalmente los salmos expresan la confianza del hombre justo en Dios, quien le salva de sus tribulaciones, ¿no? Para fortalecer todo esto, todo lo que va hacia el momento fuerte del exorcismo, que es cuando el exorcista dice, sal de él, o Señor, te pido que salgas de él, prepara la fuerza de la persona para que en el momento culmen, pues este sufrimiento que él tiene pueda, diríamos, liberarse y pueda estar preparada para pasar este combate, porque realmente cada exorcismo, la experiencia de las personas exorcizadas es esta, que por un lado salen muy como ligeras, aunque no hayan sido totalmente liberadas, salen como ligeras, por decirlo así, porque es como llevar un peso muy grande y a lo mejor te lo han reducido a la mitad, entonces ya, pero durante el momento es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces la Iglesia prepara con la palabra de Dios, rezo de los salmos, o por ejemplo algunos evangelios. ¿Cuáles? Pues todos aquellos donde el Señor expulsa demonios. No lo hemos dicho, no hemos tenido tiempo, pero sabemos que Jesús hace exorcismos. Jesucristo hacía exorcismos no como los hacían en su tiempo los judíos, que recitaban oraciones ya prefabricadas. Él llega con su poder, con su autoridad, y le dice, sal de aquí, vete de aquí, y se van. Bueno, se recuerda ese poder de Cristo en los evangelios. También se puede leer el evangelio de las tentaciones, el demonio que quiere tentar a Cristo, y con la palabra de Dios, Cristo vence al demonio. Después viene lo que hemos dicho, la imposición de las manos. Se puede hacer, todo esto puede ser opcional, ¿no? El sacerdote puede saltarlo, pero puede realizarlo. No puede ser opcional la lectura de la palabra de Dios, de los salmos, pero estas otras ritos, llamemos secundarios, podrían saltarse, aunque es conveniente hacerlos. La imposición de las manos, que es muy conveniente también poder renovar la fe y la renuncia a Satanás. Recordemos que en nuestro bautismo, en los bautismos, antes de recibir el sacramento como tal, hay una renuncia a Satanás.
Entonces, la persona que va a recibir el exorcismo tiene que renunciar a Satanás. No está ahí queriendo hacer un pacto con él. Tiene que renunciar a sus obras, a sus seducciones, por un lado. Y por otro lado, tiene que afirmar su fe. Por lo tanto, tiene que decir sí al credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, etc. Y esta fe concluye como preparación con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, recordemos que concluye con esta oración breve, que es casi un exorcismo, un autoexorcismo, en forma de precativo: líbranos del mal, líbranos del maligno. Líbrame de las ataduras del maligno, que todos podemos tener de algún modo. Bueno, luego, después tenemos que el exorcista vuelve a hacer el signo de la cruz, como se hace en el bautismo, sobre la persona poseída, una especie de bendición, pero ya con la cruz de Cristo. Es en este momento que es muy bueno que también lleve el exorcista su cruz junto a él, como este símbolo de victoria. Y luego puede venir lo que hemos llamado la insuflatio, la insuflación, que es una especie de soplar sobre el exorcizando para que reciba la fuerza del Espíritu Santo en ese momento culmen de preparación a la fórmula del exorcismo. Fórmula del exorcismo que también, antes de ser aplicada, puede contener algunas preguntas, puede haber un diálogo. El rito del exorcismo no dice qué preguntas hay que hacer, pero dice que puede haber un diálogo con la persona. Por ejemplo, en algunos exorcismos que yo he asistido, les preguntan el nombre. ¿Cómo te llamas? Porque es algo que no he dicho, pero es verdad, no solamente en algunas películas, es verdad. Cuando comienza el rito del exorcismo, solo comenzando, la persona poseída cambia totalmente. Mientras que puede llegar al exorcismo tranquila, serena o lo que fuera, cuando comienza el rito, cambia su voz, se hace ronca, se hace voz de otra persona, comienza a ser lo que se llama energúmeno, tener una fuerza superior a la que tiene normalmente. Por eso es bueno que esté acompañado de dos personas de una cierta potencia física, etc. Es un combate. Y en este combate entre Cristo, representado por el exorcista, y la persona poseída, este diálogo puede ser interesante. Para algunos exorcistas es importante la revelación del nombre del diablo. ¿Quién eres tú? ¿Eres Satán? ¿Eres Asmodeo? ¿Quién eres, no? Otros le dan menos importancia en la revelación del nombre. Pero en este diálogo, donde la persona poseída pues está, como se ve, sufriendo mucho porque quiere liberarse, pero al mismo tiempo el diablo no quiere salir, culmina con la fórmula del exorcismo, que se recomienda que primero sea deprecativa, es decir, no la voy a dar una fórmula, pero no exactamente la que se puede aplicar en un exorcismo. Señor, te pedimos que liberes a nuestro hermano de la acción del demonio, que salga de él, o sal de él directamente. Se recomienda primero hacer la fórmula deprecativa y luego la fórmula imperativa. Y es en ese momento donde hay una gran convulsión también de la persona poseída, y es el momento culmen. No siempre en cada exorcismo hay una liberación total de la persona. Con frecuencia hay una debilitación del poder del demonio. El exorcista debe tener prudencia para no insistir demasiado, para no hacer demasiado largo el exorcismo, porque si ve que pues bien no ha sido liberado en ese momento, puede concluir con una acción de gracias a la Virgen María y con una bendición, o también podría en algún caso seguir insistiendo si ve que va a ser productiva esa insistencia. Es muy interesante
y con esto quiero concluir, que el rito del exorcismo propone algunas oraciones que el cristiano podría recitar para sí mismo o para los demás. Entre otras está la oración del Papa León XIII a San Miguel Arcángel, con la cual quiero concluir este capítulo, que es muy conocida, compuesta el 13 de octubre de 1884. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo y para la perdición de las almas. Amén. Vamos a invocar a San Miguel Arcángel, glorioso príncipe de las milicias celestes, para que nos defienda en el combate, en esa lucha terrible que todos sostenemos contra las potencias del mal, contra los espíritus malignos. San Miguel Arcángel, tú tienes esa fuerza de Dios para invocarlo a Él como todopoderoso, sobre todo frente al poder limitado, pero al mismo tiempo terrible del mal y del maligno. Te pedimos que en este gran combate cósmico que se está librando en este momento en el mundo y en la Iglesia, y que viene desde el inicio de la humanidad, tú nos defiendas, tú nos protejas, tú puedas hacer que cada uno de nosotros, junto contigo, diga: ¿quién como Dios? Para glorificarlo a Él, para amarlo a Él, para rechazar con energía las asechanzas y las tentaciones y el poder del maligno. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos visto en el capítulo 11 de la serie Ángeles y Demonios el tema del rito del exorcismo. Es un rito que la Iglesia, como sacramental, propone para el sacerdote que administra este sacramental, para que lo realice según la intención y la voluntad de la Iglesia. Este rito, que tiene una secuencia propia de los sacramentales, comienza con un saludo, con la señal de la cruz, con la lectura de la palabra de Dios, con la imposición de las manos, con la posibilidad también de recibir el signo de la cruz, y luego pues con la fórmula propia del exorcismo que pide que la persona sea liberada. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se discierne si una persona está verdaderamente poseída o no. En otras palabras, cuáles son los criterios que se nos proponen para discernir si a una persona se le debe aplicar o no un exorcismo. Acompáñenos para saber cuáles son estos criterios que la Iglesia y la tradición de la Iglesia nos proponen. Gracias por acompañarnos en la videoserie Ángeles y Demonios con el Padre Pedro Barrajón. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.